Dice la palabra de Dios, Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. No lo voy a leer todo, obviamente. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a entrar ahora en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros este día, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Y hemos descubierto ya bastante campo. Habíamos hablado que la epístola de los Corintios es una carta de corrección, y también, como hemos visto, es una carta donde Pablo contesta ciertas preguntas que tenían los corintios. Y ahora vamos a ver una corrección que Pablo hizo, y vamos a ver tal vez la primera instancia donde vemos que Pablo defiende su apostolado. Ahorita vamos a ver por qué constantemente tenía que defenderlo. Y he intitulado el mensaje este día: el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y vamos a ver el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios. Entonces, en el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo constantemente tenía que defender su llamado a ser apóstol. Lean las otras epístolas de Pablo y se van a dar cuenta que Pablo casi siempre comenzaba su epístola: Pablo, llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo. Y la razón que escribía de esa manera es porque muchas personas retaban su apostolado. Decían que era un falso apóstol, o decían que no debían seguir sus enseñanzas. Y casi todos los que lo acusaban eran los mismos falsos apóstoles, ¿verdad? Pero Pablo, si hay algo que Pablo tenía, era muy bueno para defenderse, ¿verdad? Pablo era un hombre muy estudiado, tal vez era un abogado, equivalente a un abogado en aquellos días, pero Pablo manejaba muy bien la ley, manejaba muy bien sus argumentos, y era muy bueno para defenderse. Y la verdad es que tenía que hacerlo en estos días para poder sostener su posición como líder dentro de la iglesia, para que pudiera enseñar a la gente. Entonces, es muy probable que algunos en Corinto cuestionaban su llamado y también derecho a recibir ayuda económica. Eso es muy importante. Vamos a ver esto sobre el salario o el pago hacia los ministros de Dios. Ok, vamos a empezar. En nombre del Señor. Dice: empezó Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces Pablo comenzó con unas preguntas retóricas. Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es más bien, no es una pregunta. Una pregunta retórica es una, ¿cómo se dice? Una declaración disfrazada de pregunta, ¿verdad? En otras palabras, la manera que podemos ver eso es que Pablo estaba haciendo lo que es obvio, diciendo, entonces podría haber escrito eso, podría haber escrito esto de esta manera: yo soy apóstol, yo soy libre, he visto a Jesús al Señor nuestro,
vosotros son mi obra en el Señor. O sea, puede haber escrito así de esa manera, pero lo hace de una manera retórica, donde se espera que ellos digan sí, pues claro, la respuesta es sí, ¿verdad? Eso es lo que es una pregunta retórica, y así comenzó Pablo ¿cómo se dice?, a tratar con este tema. Entonces, es posible que falsos apóstoles habían predicado en Corinto y acusado a Pablo de ser un falso apóstol, ¿verdad? Eso es muy interesante, es tremendo eso, pero yo a veces me maravillo de que desde el principio de la iglesia, desde que empezó, los mismos problemas que hay ahora, había antes, ¿verdad? A falsos apóstoles enseñando, acusando a los verdaderos apóstoles o los verdaderos ministros de Dios que son falsos para desviar la atención de ellos hacia otras cosas, ¿verdad? Porque están predicando cosas que no son, o cosas falsas. Pero, entonces, escriban sus papeles. El hecho de que la iglesia en Corinto existía confirmaba el apostolado de Pablo. El hecho de que la iglesia en Corinto existía, eso confirmaba el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ¿se acuerdan? Fundó la iglesia ahí con Bernabé. Y entonces, pues, les estoy escribiendo a ustedes son la iglesia, ¿verdad? El Señor me usó para establecerlas. Ustedes son mi confirmación de que yo soy un apóstol del Señor. ¿Lo ven? Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y como les había dicho, el llamado del apostolado existe hoy, ¿verdad? Hay unas personas que sí abusan de títulos como lo mismo de evangelistas, de pastores o de profetas o lo que sea, pero sí hay llamados de apostolados. Por muchos años fueron llamados obispos, pero el llamado al obispado es realmente el llamado del apóstol, donde supervisa varias iglesias, ¿verdad? O planta y supervisa varias iglesias. Es un llamado a que lo llaman el llamado del apóstol. Y apóstol simplemente quiere decir enviado, alguien que es enviado por Dios, un mayordomo, a quien Dios le encarga su obra, su trabajo. Ok, vamos a seguir. Entonces dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ok, acuérdense, había gente que estaba diciendo, hey, ¿qué están haciendo con Pablo? ¿Por qué le están haciendo caso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y lo empezaban a acusar. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? A lo mejor no querían que el dinero que les estaban dando a ellos se lo dieran a Pablo. A lo mejor querían más dinero para ellos, ¿verdad? Por eso dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando Pablo. Y está hablando también junto con Bernabé, porque cuando se estableció la iglesia en Corinto, ¿se acuerdan? El primer viaje misionero fueron Pablo y Bernabé. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Se acuerdan? Santiago, hermano del Señor, también era apóstol, y Cefas es Pedro, Kefa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, los que acusaban a Pablo de no ser apóstol, también decía que no tenía derecho de ser apoyados económicamente. Imagínense ¿cómo se dice? La audacia que tenían esta gente de andar diciendo cosas así. Entonces, Pablo no nomás tenía derecho de tener una esposa. ¿Se acuerdan que él dijo que él prefería no casarse? Y recibir salario de las personas a quien predicaba. Él tenía ese derecho. Y es lo que estaba diciendo. ¿A poco nomás Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a no recibir salario de la iglesia? ¿Verdad? Pero después vamos a ver que Pablo no recibía salario de la iglesia, pero porque él no quería. Pero vamos a ver por qué sí estaba defendiendo eso. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 5, 17, 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, algunos corintios decían
que Pablo tenía que ganarse su propia vida, ¿verdad? Y esto era algo serio, era una cosa seria, porque aquellos tiempos no son como son ahora, ¿verdad? En estos tiempos, si alguna persona está pasando problemas económicos, pueden ir a pedir ayuda social, ¿verdad? Les pueden dar comida, les pueden dar algo de dinero, pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos los que no trabajaban o no podían trabajar o tendrían que mendigar o se morían de hambre, ¿verdad? No es como ahora. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Nosotros estamos trabajando en la obra. Bernabé y yo tenemos derecho, tanto como cualquier otro apóstol, cualquier otro siervo, cualquier otro anciano, de recibir salario de la iglesia. Y ahorita vamos a seguir adelante y vamos a ver por qué es importante eso. Algunos corintios decían que Pablo tenía que ganarse su propia vida. Y sí lo hacía. Pablo se ganaba su propia vida. Parece que él hacía tiendas. En inglés lo llaman tents. Hacía tiendas y él podía ganar la vida de esa manera. Y vamos a seguir. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, esa es la pregunta que les hizo. ¿Qué soldado va a ir a pelear y que no le paguen? ¿O qué soldado se va a llevar su propia comida? Dice, ¿qué obrero va a plantar algo sin esperar cosechar? ¿Verdad? Sería un agricultor muy, muy curioso, ¿no? Que sabes que voy a plantar algo, pero pues y me voy a ir, no voy a hacer nada. No, cuando un agricultor planta algo, dice, ¿sabes qué? Voy a sembrar maíz y espero cosechar maíz, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, espero recibir algo de mi trabajo. Es lo que está diciendo. ¿Quién apacienta rebaños y no disfruta de los animales, ¿verdad? Tomar su leche o cuando los matan, comer de su carne. ¿Quién va a hacer eso? Entonces, escriban sus papeles. Muy importante. El principio aquí es que predicar y enseñar el evangelio es trabajo. Es muy sencillo. El principio aquí es que predicar y enseñar el evangelio es trabajo. Si no, cualquiera de ustedes predique el sábado que viene. Pónganse a hacer un sermón de 40 minutos o una hora. Los reto. Si piensan que no es trabajo estudiar, si no es trabajo estudiar el trasfondo histórico, estudiar las palabras, hacer lo que se llama exégesis, de ver qué es lo que dice, la porción bíblica y sacar principios que se aplican. Ahora los reto. Si piensan que no es trabajo, entonces los reto que me hagan un sermón de entre 30 minutos o a 40 minutos. Les reto. Es trabajo, es esfuerzo, ¿verdad? Y es el punto que Pablo estaba afirmando aquí. Es que, ¿sabes qué? Predicar y enseñar el evangelio es trabajo. Se lleva tiempo, se lleva sacrificio, se lleva oración, se llevan lágrimas, se lleva a confiar en Dios, de que Dios te va a usar para enseñar. No es cualquier cosa, es una lucha espiritual. No sé si sepan eso, pero todas las personas que predican el evangelio y que lo están predicando genuinamente, el diablo viene en contra de ellos. ¿Ok? Porque no quiere que se predique la verdad. Entonces no vas a estar luchando con el aspecto, ¿cómo se dice?, práctico, sino que también estás luchando espiritualmente por traer de comer al pueblo de Dios. Es trabajo. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Ok, vamos a seguir pues. Eso es lo que Pablo les quería decir. Entonces, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿No te estaba hablando de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, de los hombres? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla,
con esperanza de recibir el fruto. Es muy interesante. Fíjense, da el ejemplo ¿go this one? El güey dice Deuteronomio 25:4 que cuando esté trabajando un animal, un buey, no se debe de poner un bozal, no se le debe tapar la boca. ¿Por qué? Para que coma si quiere comer, ¿verdad? Hay personas que cuando van trabajando los bueyes o cuando están dando la vuelta al molino, están comiendo, les dan de comer. Entonces, esto es bonito, les voy a decir un poco esto. Miren, un buey representa servidumbre, representa ser siervo. Por eso, cuando miran a los seres que están alrededor del trono de Dios, uno de sus aspectos es un buey. ¿Por qué? Porque habla de ser siervo, de servir, ¿verdad? Por eso es que dice que no habla de los bueyes, que no le pongan un bozal, que no le tapen la boca. ¿Por qué? Porque debe comer. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Que los siervos que sirven a Dios, que están predicando la palabra, son dignos de comer, son dignos de recibir salario de su trabajo. Es lo que está diciendo. Es bíblico, es bíblico. Entonces, Dios tiene en mente a sus siervos cuando dio la orden sobre los animales. Entonces, todo trabajo honesto tiene la esperanza de recibir su pago. Todo trabajo honesto tiene la esperanza de recibir su pago. ¿Qué tal si me voy a trabajar y no me pagan? Pues me voy a ir a trabajar. ¿Cuál es el punto? ¿Verdad? Entonces, toda persona que trabaja espera recibir su pago. Ok, vamos a seguir. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que todos lo soportamos por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí está el punto de Pablo, fíjense, eso es tremendo eso. Entonces, aparentemente los corintios habían apoyado económicamente a otros ministros, ¿verdad? Y Pablo afirmó su derecho de recibir salario de los corintios. Ahora, escuchen esto. Es posible que estos ministros a quienes pagaron eran falsos ministros. Por eso dijo Pablo, soportamos todo. A lo mejor él no quería ser identificado con los falsos maestros. Entonces, si no tenemos cuidado, guys, y eso nos ha pasado, podemos apoyar a un falso ministro y rechazar a un ministro genuino. ¿Cómo sabemos? Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, ¿verdad? Porque tanto en estos tiempos como antes se presentan ministros que parecen la verdad, ¿me entiendes? Parecen la verdad, hablan como tal vez mejor que ni la Biblia, ¿verdad? Pero detrás de ese disfraz están trabajando para el enemigo. Están trabajando para cumplir los propósitos del enemigo. O están trabajando simplemente para enriquecerse. Hay una diferencia en vivir del Evangelio y cobrar por predicar el Evangelio. Es una diferencia, ¿verdad? Cuando uno vive del Evangelio, son personas que están predicando la palabra de Dios y la iglesia les está dando su salario. Los que cobran, esos cobran por todo, ¿verdad? Mandan pañuelos ungidos, dicen que si le mandas $1,000 de ofrenda, que Dios te lo va a multiplicar en 1,000 veces y cosas así. Manipulan a la gente, eso es cobrar por el Evangelio, o decir, ¿sabes qué? Si voy a orar por ti, me vas a tener que dar algo. Eso es cobrar por el Evangelio. Pero de esto no está hablando aquí. Pablo está diciendo, nosotros sí tenemos derecho de recibir algo del rebaño. A los que le están dando de comer, tenemos derecho de recibir algo. Entonces, escriban en sus papeles. Pablo no hizo uso de su derecho a salario, pues no quería ser identificado con falsos apóstoles. Por eso
no pedía el salario. Ok, entonces luego sigue Pablo desarrollando con eso. Él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que luchan el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es un principio bíblico. Entonces, ¿qué ven sus papeles? Los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían de los diezmos del pueblo. Entonces, la gente, había ciertos sacrificios, como sacrificios de paz. ¿Qué otro sacrificio había? Sacrificios voluntarios, donde llevaban al animal y solamente quemaban ciertas partes del animal como sacrificio, pero el resto se los daban a los sacerdotes para que comieran. Cuando traían su diezmo de trigo, parte de eso era ofrecido a Dios, pero el resto del trigo era para los sacerdotes. También les traían dinero. Cuando daban dinero, parte de eso iba a los sacerdotes y de eso vivían. Entonces, el principio de que los ministros vivan del Evangelio viene del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso Dios no les dio tierras. Digo, ¿saben qué? Yo voy a ser su herencia, les digo, ¿verdad? ¿Qué les está diciendo? Ustedes se van a ganar la vida trabajando para mí, ministrando. Entonces, ¿qué pasa? Que las demás tribus tenían la responsabilidad de llevar los diezmos, los sacrificios, para sostener a los sacerdotes, ¿verdad? Y cuando leemos la historia de Israel, cuando se desviaban los reyes y empezaban a ser negligentes con el templo, ¿qué pasaba con los sacerdotes? Pues sufrían. Se tenían que ir a trabajar, se tenían que ir a ganar la vida de alguna manera, porque no los estaban sosteniendo. Por eso en Miqueas el Señor dijo, ustedes me están robando. Y dice, ¿pero cómo te están robando? Dice, los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Dice, porque no había alimento en mi casa. Mis sacerdotes no pueden hacer el trabajo porque ustedes no están haciendo el trabajo de ustedes. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo al principio ahora en el Nuevo Testamento. Los que predican la palabra tienen derecho de recibir salario de predicar la palabra. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque están consagrados, dedicados a predicar la palabra de Dios, que es trabajo. ¿Sí ven eso? Pero la verdad yo admiro mucho a Pablo por su integridad. Entonces Jesús mismo dio la orden de que los ministros vivan de los diezmos y las ofrendas. Vamos a seguir. Y dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dijo Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Entonces no estoy diciendo, escribiendo esta carta para que cuando llegue me van a dar diezmos. Dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Se acuerdan que se le apareció el Señor y lo vas a trabajar por mí? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, lo haga con una buena actitud o no, tengo que predicar el Evangelio. Entonces, Pablo no cobraba sueldo por su trabajo ministerial, porque en ninguna manera quería hacer esto para la iglesia. Yo lo admiro a Pablo. Tal era la integridad de Pablo, que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que la gente ande hablando mal de mí. Yo no quiero que la gente ande diciendo que yo me aproveché de ellos. Yo voy a trabajar con mis propias manos y voy a predicar el Evangelio. Es más, y no nomás trabajaba Pablo, sino que él daba para la obra. Pero eso es algo que Pablo escogió hacer. Entonces, ¿por qué estaba diciendo Pablo estas cosas? ¿Saben por qué? Para beneficio de otros ministros. Para que los corintios supieran, hey, ¿saben qué? Si alguien está predicando el Evangelio, apóyenlo, ¿verdad? No le hace que no me apoyen a mí, pero si viene un ministro a predicar y viene con su esposa, tiene todo el derecho a recibir salario de ustedes. ¿Se acuerdan que Pablo, él nunca pensaba en él mismo? ¿Se acuerdan la enseñanza pasada que él decía, mira, ¿sabes qué? Si mi comer carne ofende a mi hermano, lo voy a dejar de hacer. Pablo siempre estaba pensando en el bien del Evangelio y en el bien de otros. Y por eso yo lo admiro, sinceramente admiro a Pablo, que a pesar de que no le daban sueldo, él trabajaba duro y de todas maneras predicaba el Evangelio.
admiro su integridad. No. En otras palabras, nadie tenía nada de que hablar de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven sus papeles? Pablo, aún sin embargo, defendía el derecho de los ministros por el bien de otro. La razón que les escribió esta carta es para que quedara muy claro a los corintios que los que predicaban el Evangelio tenían derecho de recibir salario. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces un día el Señor los llama para que sean ministros tiempo completo, enseñan a la iglesia correctamente. Y es lo que estaba haciendo Pablo, les estaba corrigiendo a los corintios las ideas erróneas que ellos tenían. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Eso era lo que Pablo quería hacer, que quería ganar gente. Entonces, escribe en sus papeles. La paga de Pablo era de predicar el Evangelio con toda integridad. Ese era su pago. Pablo usaba su libertad para ser más efectivo en la predicación del Evangelio. Y parece como que se sentía un poco orgulloso de ello. ¿Qué decía? Ustedes no tienen nada en contra de mí. Yo no les he robado nada, no les he quitado nada. Al contrario, les he dado. Es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo su apostolado. Porque había gente que estaba diciendo que era un falso apóstol. Y él le dijo, mire, no nomás no les cobraba salario, sino que también yo aportaba para la iglesia. ¿Se fija el corazón de Pablo? Por eso Pablo no tenía miedo de decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir o hacer eso? No muchos. No muchos. Que el Señor nos ayude. Ok, vamos a seguir. Entonces dice, versos 20 a 23, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Las palabras decía, yo soy flexible. Me he hecho flexible. Entonces, sin dejar su libertad en la gracia de Jesús, Pablo se hacía al modo de los judíos, al fin de alcanzar judíos. Sin caer en los pecados de los gentiles, Pablo se hacía al modo de los gentiles para alcanzarlos. Y predicaba el Evangelio con toda sencillez para alcanzar a la gente sencilla. En otras palabras, si estaba con una persona sencilla, hablaba con él sencillamente. Si estaba hablando con un judío, hablaba cosas de la ley. Si estaba hablando con un gentil, buscaba ejemplos para hacerle clara la predicación al gentil. ¿Se acuerdan cuando estaba en Atenas? Y Pablo les llevó a predicar y había un lugar ahí donde decía al Dios no conocido. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó. Dijo, este es el Dios a quien yo les vengo a predicar, el Dios no conocido. ¿Ves? Entonces Pablo usaba la sabiduría que Dios le daba y se hacía del modo a la gente sin comprometer su fe en Dios para poder alcanzarlos. Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces el mensaje central aquí es que Pablo quería que supieran, ¿saben qué? Yo afirmo que tengo derecho a que me paguen, pero yo no quiero que me paguen por ganar la salud. No quiero que nadie hable mal de mí por hacerlo, pero quiero que quede muy claro que cuando vienen ministros de Dios, ellos tienen derecho a traer a su esposa y ustedes tienen la obligación de pagarles un salario. Es lo que Pablo estaba diciendo. No se preocupen por mí, yo voy a hacer mi trabajo. Es más, voy a ir a hacer unas cuantas tiendas
y voy a traer mis diezmos y mis ofrendas para ayudar a la obra. Es lo que decía. Pero la cosa es que se debe de predicar el evangelio como es. Se tiene que predicar. La gente tiene que saber que los ministros que predican el evangelio tienen derecho de vivir el evangelio. ¿Sí entienden? Porque si no, entonces no se está enseñando bien. Ahora, si un ministro está abusando de la gente, se está aprovechando de la gente, ellos van a dar cuentas ante Dios. ¿Verdad? Hay pastores que no dan diezmos. Hay personas que roban de las iglesias. Pero ¿saben qué? Un día ellos le van a rendir cuentas a Dios. Es lo que estoy diciendo. Entonces, hay mucha responsabilidad. Está la responsabilidad de predicar el evangelio y está la responsabilidad de ser responsables con las finanzas. Y los pastores tienen que pagar el diezmo de su sueldo, de su salario también. Los pastores no son exentos de dar diezmos, ¿verdad? ¿Sí entienden? Entonces está obligación, responsabilidad. Obligación, responsabilidad. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas de cómo predicamos el evangelio y también cómo se manejaron las finanzas que fueron puestas a, ¿cómo se dice?, a nuestro cargo. Por eso a mí no me gusta tocar las finanzas. No, la verdad que no, porque la tentación, somos débiles, somos hombres, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude para ser íntegros y podamos rendir cuentas un día cuando lleguemos al Señor. Entonces, por eso yo admiro mucho a Pablo y conocí también a un pastor que él no tocaba las finanzas para nada, no hacía cheques, nada. Y es más, ni siquiera sabía quién daba diezmos o quién no daba diezmos. Y yo admiro eso. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo en un lugar protegido para que la tentación no lo fuera a apoderar de él, ¿verdad? Hemos visto, ¿cuántos ejemplos hemos visto, verdad, de gente que abusa? Lo que Pablo nunca quiso hacer, hay gente que abusa de la gente, la manipula, trasquila las ovejas, ¿verdad? Y pues a Dios no le agrada eso y un día vamos a tener que dar cuenta, ¿verdad? Que Dios nos ayude para ser íntegros de corazón y que nunca andemos haciendo esas cosas. Amén. Ok, vamos a seguir. ¿Dónde vamos? Entonces, escriban sus papeles. En vez de demandar sus derechos como apóstol, Pablo usaba sus energías para ganar almas. ¿Verdad? En vez de andarse peleando con los corintios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues nunca me dieron nada de dinero. Es más, páguenme lo que me deben, ¿verdad? Mándenme lo que llaman pago retroactivo, ¿verdad? Entonces Pablo, en vez de andar peleando sus derechos y como muchas personas lo hacemos, él dice, no le hace, al fin de que ganar almas, ¿verdad? Al fin de que la gente viniera al Señor. Entonces, ¿qué era? Ese es un mayordomo bueno, es un mayordomo donde Dios puede confiarle cosas porque sabe que está haciendo el trabajo por amor a su Señor, ¿verdad? Eso es lo que es amar a su Señor. Vamos a seguir. Entonces dice, versos 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio o la corona? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? La disciplina. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Las coronas que les daban antes eran como unas hojas así, te lo digo, ¿verdad? Y pues con el tiempo se secaban. Pero nosotros una incorruptible, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, los corintios comprendían muy bien el ejemplo atlético que estaba usando aquí Pablo. Habían dos competencias, dos eventos en el mundo antiguo entre los griegos mayores. ¿Quién sabe uno de ellos? Competencias atléticas. Las Olimpiadas es uno de ellos. ¿Y cuál era el otro? Ok, go ahead, next one. Entonces el primero eran los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Los atenienses, los griegos, inventaron estos juegos y eran muy grandes, iban de todo ¿cómo se dice? El mundo civilizado. Iban a estos Juegos Olímpicos. Y los griegos pues eran muy atléticos, ¿verdad? ¿Bueno, eso era? Y los siguientes eran los Juegos Istmicos que tenían allí en la ciudad de Corinto. Entonces los corintios también eran muy atléticos, ¿verdad? Entonces cuando Pablo les estaba dando esos ejemplos, les daba el ejemplo de los corredores, ¿verdad? Las carreras. A mí me gusta ver eso en las Olimpiadas. Me gusta mirarlas, especialmente las carreras de velocidad, los 100 metros. Me encanta ver eso porque es increíble qué tan velozmente pueden correr los corredores. Me encanta ver eso, ¿verdad? Entonces él hablaba de los que corrían y luego también hablaba de los boxeadores. Había competencia de boxeo. ¿Qué está diciendo? Cuando los boxeadores entrenan, una de las cosas que hacen es golpear en el aire. Es una manera de entrenar. Pero dice, ¿sabes qué? Yo no estoy corriendo sin ningún rumbo y tampoco nomás estoy golpeando el aire. Tengo una meta en mente. Estas personas dice que se abstienen. Los atletas tienen que comer bien, tienen que dormir bien, tienen que dejar muchas cosas, tienen que disciplinarse para ganar. Dice, fíjate, ellos lo hacen por una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible, ¿verdad? Entonces dice, tienes que correr de tal modo que vas a poder llegar hacia la meta. Y yo siempre les digo a la gente cuando me preguntan sobre el camino de Dios, yo les digo, ¿sabes qué? El camino de Dios es una carrera maratónica. No es una carrera de velocidad. ¿Cuánto es una maratón? Son como 26 millas, ¿han venido? Son como, no me recuerdo, como 26 millas. Es un maratón, más o menos. Entonces, ¿qué pasa si una persona corre un maratón y se deja corriendo con todo lo que va? No dura ni una milla, ¿no? Entonces, para poder completar el maratón, tiene uno que correr de tal manera que sabe que va a llegar, ¿verdad? Tiene que irse un paso, aunque vaya así despacito, pero tiene que correr de tal manera que sabe que va a llegar a la meta final. Y es lo mismo en el cristianismo, a veces nos desesperamos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que nuestra carrera en la tierra es una carrera, es un maratón. Entonces tenemos que correrlo con paciencia, tenemos que irnos un paso donde sabemos que vamos a llegar, porque la carrera es larga, ¿verdad? Y es lo que decía Pablo, dice, tenemos que disciplinarnos y correr de tal manera que sabemos que vamos a llegar a la meta final. Y en esa carrera hay muchas pruebas, hay muchas luchas. A veces Dios es muy silencioso y pasamos por pruebas y pensamos que no nos escucha, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir corriendo con paciencia, ¿verdad? Y saber que tarde que temprano la respuesta de Dios va a llegar y vamos a cruzar la meta final, ¿verdad? Los boxeadores, ustedes miran la vida de los boxeadores, la disciplina que tienen que llevar, porque se van a meter en un ring donde tienen que pelear por cierto tiempo y hay otro boxeador que los van a tratar de noquear a ellos, ¿verdad? Es una disciplina muy impresionante. Entonces lo que está hablando aquí también es la disciplina espiritual que nosotros los cristianos tenemos que tener. Para poder aguantar la carrera, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando, si no estamos reuniéndonos, si no estamos ayunando, si no estamos buscando a Dios en oración, ¿qué creen que va a pasar? Es como el atleta que no entrena o que está comiendo puras hamburguesas, ¿verdad? No va a llegar a la meta final. Entonces cuando habla de la disciplina, Pablo está hablando, tenemos que practicar todo eso para que podamos llegar a la meta final, ¿verdad? En vez de estar tan preocupados por los derechos de acá o derechos de allá, tenemos que ponernos en bien con el Señor,
Él viene pronto. Guys, Dios, Jesús viene pronto por su iglesia, no falta mucho. Si estamos preocupados por las cosas de este mundo y cómo la vamos a hacer y que mis derechos acá, mis derechos allá, entonces es lo que dice Pablo. Fíjense lo que dice el último Pablo. Dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, el ministro que predica la palabra tiene que cuidar su vida, ¿verdad? Confesar sus pecados, caminar en integridad delante de Dios. La única diferencia es que enseña la palabra. Pero si el ministro no se preocupa por su vida espiritual, entonces puede llegar el día donde escuche las palabras de Dios, de Jesús, que diga, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede aplicar la palabra, pero en su vida esté viviendo en pecado, no esté en oración, no esté con el Señor, y él mismo llega a ser descalificado. Los predicadores no son exentos. Tenemos que vivir la vida, una vida íntegra delante de Dios también. Entonces, ¿qué decía Pablo? Miren, yo estoy más preocupado por llegar a la meta final, ¿verdad? Paguen a los ministros, denle salario a los ministros, pero por mí, yo estoy más preocupado. Yo les aconsejo que cuiden su vida, disciplinen su vida, caminen en santidad con el Señor, cuídense, porque eso es lo que yo estoy haciendo, que después de haberle predicado a muchos, yo mismo caiga corto de no llegar al cielo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Son cosas serias las cosas del Señor, y acuérdense que Pablo les escribía con amor a los corintios también, ¿verdad? Quería corregirlos, pero les quería decir, cuídense, cuida tu alma, cuida tu corazón, no te descuides, ¿verdad? No sea que algún día lleguemos a la presencia de Dios y digamos, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, abrimos orfanatorios, hicimos esto y lo otro, y que te diga el Señor, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Lo que dice Pablo, ¿saben qué? Yo quiero predicar la palabra, pero me quiero ir al cielo. Yo no quiero nomás predicar la palabra e irme al infierno, quiero irme al cielo. Entonces, que algún día nosotros oigamos las palabras de Jesús que diga, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que el Señor nos encuentre íntegros, que el Señor nos encuentre preparados, que el Señor nos encuentre tomando en serio las cosas de Dios. Porque no falta mucho tiempo. No falta mucho tiempo. Ok, en conclusión. Los servidores de Dios tienen derecho de vivir del Evangelio. Aun sin embargo, también deben cuidar sus vidas, pues algún día darán cuentas a Dios, quien los llamó. Entonces, el obrero tiene derecho de recibir salario, pero también tiene que le va a rendir cuentas al Señor algún día. Amén. Ok. Bueno, pues de pie. El obrero es digno de su salario. Que el Señor nos encuentre preparados, nos encuentre listos, encuentre nuestras lámparas llenas de aceite para el día de su venida, el día de su regreso. Que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias te damos este día. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que siempre es pertinente, siempre es práctica. Te pido que nos ayudes a prepararnos más, Señor, preparar nuestros corazones para tu venida. Señor, que estemos más preocupados por estar bien contigo que por estar enfocados en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor Santo, te lo pido. Oramos por Aileen, Matías y Tomasito. Te pido que los cuides, los lleves, Señor, con todo bien. Los traigas con todo bien, abras camino, y que cuando llegue el tiempo, Señor,
ellos regresen con todo bien. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Baruch Haba Bashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tengan una gloriosa semana, una semana bendecida y que el gozo del Espíritu Santo habite en ustedes. Shabbat shalom. Shabbat shalom.